Vamos a iniciar ya nuestro segundo bloque de la tarde. Es un bloque muy taquillero. Vamos a hablar de párpados, cirugía cosmética. Y vamos a empezar con la primera plática de la tarde, que va a ser la doctora Flora Levin. Flora es una cirujana oculoplástica que todo el mundo conoce. Constantemente participa con Sopanop. Viene de Connecticut. Y su plática se titula An Unhappy Blepharoplasty Patient, What Did I Miss? Buenas tardes, Flora. Thank you. I don't know what you said, but I'm going to assume it's good things. Okay. All right. So first of all, thank you. I'm really happy to be here. And let me figure out how this works. Yes, no relevant financial disclosures. Okay. So if you've never had an unhappy patient after a blepharoplasty, you're not doing enough surgery, okay? It's as simple as that, because it's a numbers game, and if you do enough surgery, you're gonna have patients who are unhappy. So I'm not here to promise you that you'll never have an unhappy patient. I'm here to maybe reduce that number by a few. Our patients do not know what they want. They know what they don't want. They don't wanna look tired, or they don't wanna look old, but they don't actually know what it is that has to happen in order to get them there. You, as their surgeon, is who they depend on to allow them to get there. And if you cannot recognize what they need, then you're gonna end up with an unhappy patient. So let's start very briefly with what is good. What is a youthful eyelid? And that's a full contoured eyebrow, a nice upper eyelid with taut skin and fullness, and only a few millimeters of the tarsal platform show. So what happens as we age? I tell patients there are a few things. They come in thinking that it's just the sagging skin, right? Most patients come in and they say, oh, my skin is sagging or my eyelid is drooping. It's, I think, important to explain to them it's not just that. So a few things happen. It's deflation, it's descent, it's herniation, and it's loose skin. So the loose skin is only one part of a few things that happen. So the brow deflates and descends, the central fat pad atrophies, you get a shadowing, you get a fold in the skin, the tarsal platform becomes smaller and covered, the medial fat pad herniates, and that's everything why the patients are unhappy. So now let's talk about what the patient will see and what the surgeon may have missed and is going to be the result of why they're unhappy. So the patient comes back and says, you know, I still look tired. You probably missed ptosis. If the patient says, my eyelid still looks droopy, you probably missed sulcus volume deficiency, and then the skin fold is more pronounced than the patient was hoping, or they have an unexpected amount of tarsal platform show. If the patient says, you know, I don't really look like myself, their baseline aesthetic features were changed too much or unexpectedly. If the patient says, my eyelids are still heavy, you probably missed brow ptosis. Obviously, if the patient sees the scar, your incision design wasn't ideal. And general dissatisfaction, despite what looks like a good outcome, is probably unrealistic expectations. So now we're gonna go through each one of those in 6 minutes and 16 seconds. Okay, so this patient had an upper blepharoplasty, and she came in 6 months after her surgery, and she said, I still look tired, and she does, right? She clearly looks tired. So let's talk about ptosis. Everybody hates ptosis. I mean, I give this talk to facial plastic surgeons and plastic surgeons, and I say, guys, don't worry, even the oculoplastic surgeons hate ptosis. So there are two types of ptosis. There's an unmasked ptosis, which is easy. The patient is aware that their lids are droopy, and you have the MRD1. And then there is a little bit of a sneakier masked ptosis. It's easy to overlook, especially when it's mild, and the patient will always like their ptotic eyelid more because they have more TPS on that side, higher tarsal platform show, and a higher eyebrow, which means that that eyelid is less hooded. So when you come in with a patient who has asymmetry, they will always prefer that side.
So you have to look for indirect signs. So this is a patient who came in. She liked her left side more. She said, you know, I want both sides to look like my right side. The reason for that is because she actually has ptosis on the left. So how do we look for that? We neutralize the frontalis. We have them look down. So that is her looking down, accentuated and down gaze. And obviously phenylephrine testing or apneic to try it on to see what it would actually look like. So this is her result after unilateral left upper eyelid ptosis repair. If I had done a blepharoplasty in her right eye, she wouldn't be happy. This is easy. You guys recognize, I think as oculoplastic surgeon, this is pretty obvious. So this is our lady who looked tired, who had a blepharoplasty, and I just did internal ptosis repair, and you can see she looks great. This is another patient. This is my own patient. The other one wasn't. So she comes in, and she has hooding on the right side with a little bit of ptosis, and the left side looks pretty good with just a little bit of extra skin. Easy peasy, right? So I do unilateral ptosis correction and a blepharoplasty, and she's not happy. And can you blame her? I wouldn't blame her. She's not happy because she now has more tarsal platform show on the left side, more hooding on the right side, and she doesn't really like either side. So I had to go back. I had to fix the left side. I had to remove skin on the right. That could have been prevented if I had realized that she's going to have probably a little bit of a Herring's response. So these situations most of the time are unavoidable, sometimes unavoidable, and I counsel every patient with ptosis that there is a chance that I may have to go back and fix it. Okay, so from this, there are two takeaway points. If you do a blepharoplasty in a patient that has ptosis that has not been recognized, you're going to unmask the high TPS on the ptotic side, and they're going to look tired or they're going to have just an asymmetry, especially if you remove the fat pads. Usually, if you do both ptosis surgery and a blepharoplasty at the same time, that will eliminate the problem, right? The TPS is going to be corrected, but there will be patients who will say, my eyes look the same. Because when you raise the lid, the TPS gets smaller. So even though you've removed skin, they will say, I'm just as hooded as I was before. So that is a very important point in counseling your patients, and I've done it, I've gotten burned, where the patients will see that and they're not happy. Okay, second point, tarsal platform show. I think this is the most important aspect of eyelid surgery. That's all the patients see is that TPS. It is highly individualized. If you look at, Renee Zellweger, if you look at Angelina Jolie, there are these beautiful women, and their TPS is totally different, from none to very high. So you always have to ask the patient, which side do you like more? And then you have a couple of options. You can fill if there's volume deficiency and a high TPS, or you can raise. So it's increased in ptosis, it's increased in superior volume deficiency, superior sulcus volume deficiency, either naturally or iatrogenic because too much fat was taken out, and raising the eyebrow. So if you do a brow lift in somebody, you're going to unmask that high TPS. So this is a patient that I treated non-surgically just to get her more symmetry. You can see on the left side her TPS is higher, and we just evened it out without doing anything surgical, and she's happy. Okay, moving on to the second one, I still have hanging skin. So that's probably upper eyelid volume deficiency. So I explained to patients, if you have a pillow that has deflated, you can put a tight pillowcase on it, but it's still going to look deflated. So this is a patient that had an upper blepharoplasty, and you can see that there is a difference between the two sides. So I put a little bit of filler on the right side. The left side has not had filler, and you can see that that flap of skin looks fuller and tauter. So it's something to counsel these patients on before surgery, especially if they have very thin skin. If you don't correct superior sulcus volume deficiency, either intraoperatively or postoperatively, or at least counsel them on it, you're going to have a patient who complains that they still have that, and it's not a function of your blepharoplasty, it's a function of their anatomy. Third point, I don't look like myself. Two people that have very characteristic eyelids that have gotten grief, right? Poor Kenny Rogers was feminized. Renee Zellweger doesn't look like herself. The point here is that there are two types of eyelids. You have the patient on the right who's got a very full lid, and you have a patient on the left who's got a very hollow lid. And if you try to make one into the other, you're going to have a very unhappy patient. So unless it's specifically desired by the patient,
doing something that will be a radical change will result in an unhappy patient. My eyelids are still heavy, so I always counsel patients about needing a lateral brow lift because you cannot correct that lateral hooding without lifting the brow. You can get to that result with lifting the eyebrow. It's a matter of counseling, it's a matter of talking to them, but if they do not want a brow lift, you can expect them to have that fullness laterally. We're almost done. I see the scar, obviously poor incision design. I really am very careful in where I place my incision laterally, so you can't see that. The patient in the middle is the same patient as you see laterally there, so you don't want to go up higher towards the brow. And then last thing is unrealistic expectations. Nobody's love life or happiness in life is going to be improved by doing a blepharoplasty surgery. Thank you. Nuestro siguiente expositor es un gran amigo de todos nosotros, el doctor Gorka Martínez, y nos va a dar la importancia de la simetría. Gracias, Gorka. Muchas gracias. Qué ilusión veros a todos aquí de nuevo. Bien, lo que ha dicho Flora en su charla me ha gustado mucho porque qué verdad es que la subjetividad del paciente en cosmética es tan importante, pero en realidad tenemos muchos métodos objetivos, muchos puntos objetivos con los que nosotros podemos mejorar nuestro skill a la hora de hacer una blefaroplastia. Es decir, entre esta persona preoperatoria y la postoperatoria, además del tinte de pelo, cambian muchas cosas y esas cosas se pueden medir. Al medirlo, nosotros hacemos un plan personalizado para cada paciente y este es el truco para que una blefaroplastia funcione bien. Es decir, hacer un plan personalizado para cada paciente. ¿Y cuáles son los conceptos objetivos más importantes, en mi opinión? El volumen y la simetría. Y no os penséis que el volumen toda la vida lo hemos tenido muy claro. Esta es una de mis primeras blefaroplastias, año 1998. Sí, señores, yo ya estaba en el 98, siglo XX. Parezco joven, pero no lo soy. 21 años más tarde, años 2019, vi a la señora subjetivamente estaba encantada. Doctor, no me han salido bolsas nunca más. Y yo pensé, Dios mío, si desde las pestañas al nervio óptico te lo quite todo. O sea, nunca te saldrá. Pero si no tenemos respeto al volumen, nos pasa lo que nos pasa aquí. Aquí tenemos una paciente que previamente a la cirugía era así y posterior a la cirugía era así. Ha perdido su volumen y ha perdido su simetría, que la simetría en realidad, en algunos casos es muy fácil. Cuando el paciente viene con la simetría puesta de casa, joder, es muy fácil hacer un caso así. Pero otras veces no es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay que ver la asimetría de piel, asimetría de grasa, asimetría de posición de párpado, de posición de ceja, de posición de canto, de posición de surco, y todo eso hay que saberlo evaluar. Claro, casos como estos son muy fáciles. Con 10 minutos de fenilefrina ya no eres asimétrico, ya te puedo explicar qué te pasa. Pero no siempre es así. O también, en casos mucho más sencillos, que cuando es una blefaroplastia que tiene un surco más alto que el otro, sencillamente lo que tenemos que hacer es arreglarlo no antes de operar, sino cuando lo estamos pintando. Bien, por ello es tan importante, porque los pacientes no son muy conscientes de la simetría. Esto que ya os expliqué hace 2 años con la aplicación 3D, que es hacer una fotografía de un paciente y convertirla en 2 mitades derechas y 2 mitades izquierdas. Creedme, yo esto lo hago en todos los días, no en todos los pacientes, pero en aquellos que son claramente asimétricos. Y es la forma que ellos entienden lo que les voy a hacer. Si alguno quiere este vídeo, pillar este QR y aquí lo tenéis. Yo lo hago con PowerPoint, se puede hacer con un Keynote, se puede hacer con cualquier programa fácil y sencillo, tardas 2 minutos en hacerlo con el paciente delante. Y esto te demuestra, pacientes como esta, que vienen para hacerse unos chantelasmas y arreglarse un poco los párpados, que no es igual su derecha que su izquierda. O gente como esta persona que tiene una atrofia de surco importante, que en el ojo derecho hasta parece ser un síndrome del seno silente, que hay que decirle, no, es que tu derecha e izquierda eres totalmente distinta y te tengo que evaluar de forma distinta. O esta paciente paradigmática, típica, quiero que usted me arregle la vista, estoy cansada, sí, pero es que tu derecha y tu izquierda son totalmente distintas y a partir de allí voy a tener que hacer un plan totalmente distinto para un ojo que para otro, porque si no, no me va a servir. Y por eso, hacer esto os va a servir a vosotros para hacer unos planes perfectos, para hacer unos planes individualizados,
que los podéis marcar como queráis. Yo lo hago así, encima del iPad, se lo explico al paciente todo lo que le voy a hacer. Y esto es muy sencillo de hacerlo y conseguimos, con toda la complejidad que realmente conlleva una blefaroplastia bien hecha, hacer unas técnicas que nos permitan mantener el volumen, mejorarlo o incluso mejorar muchísimo la simetría. Cuando el volumen falla, desde el año 2011 que Guy Masry hizo este artículo, todos hacemos lo de traslocar la grasa de la bolsa nasal a la zona del surco. Y esto es muy fácil, solamente hay que hacer dos cosas. Una, disecar bien la grasa y dos, y más importante para mí, marcar muy bien la zona donde vamos a colocar esa grasa para que el efecto volumétrico sea el máximo posible. Entonces, porque ahí la vamos a colocar exactamente donde debe estar. Este es un vídeo que tiene un par de años, cuando todavía yo trabajaba en el otro centro donde estaba y que ya os presenté, por lo cual no interesa nada, solamente es para que sepáis que una grasa que va con su pedículo no se va a perder. Nosotros, esta es la técnica que hacíamos servir antes, ahora lo que hacemos siempre es hacer lo mismo con la bolsa nasal y también con la bolsa central. La bolsa central la sacamos de donde está y la colocamos en el periósteo. Pero lo más importante de esto es que con este acúmulo volumétrico, estos casos como el de esta señora se pueden solucionar de forma sencilla y que cuando acaba la cirugía parece que has hecho lo mismo en los dos lados, pero si tú le pones la grasa que has removido, verás que en el ojo derecho le he hecho una lipectomía, en el ojo izquierdo no he sacado nada de grasa, la he colocado donde debe estar. ¿Para qué? Para conseguir simetría. Simetría es de verdad que es lo que el paciente cuando acaba la cirugía más se fija. Los resultados son definitivos, son fantásticos. Tenemos pacientes que están años operados con estas técnicas y que realmente sus volúmenes y su simetría son fantásticas. Y lo que es mejor de todo es que esto no reduce, o sea, no aumenta la inflamación postoperatoria. Por ejemplo, esta chica a los 15 días está exactamente igual de inflamada de ojo derecho que de ojo izquierdo. ¿Qué pasa cuando los casos son más agresivos? Es decir, esta señora tiene una atrofia realmente importante en párpado superior derecho que no es tan grande en párpado superior izquierdo. Entonces, en estos casos hacemos algo un poquito más complejo y que os lo tengo que explicar bien para que no creáis que me he vuelto loco. Es decir, lo que hacemos aquí es aportar grasa de donde la tenemos, sabiendo muy bien lo que estamos haciendo. Este es un caso complejo, lleva pinch lateral, lleva un poquito de todo. Y lo que hacemos es primero marcar muy bien la zona donde vamos a colocar esa grasa, que necesitamos un gran plano, y marcamos muy bien el punto donde tenemos más atrofia, con esa flecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En estos casos hacemos lo siguiente. Como veis, ya tenemos hecha la blefaroplastia superior, ya tenemos disecada la grasa nasal y disecada la grasa central del párpado superior para recolocarla, y aprovechando que estamos haciendo una blefaroplastia inferior, lo que vamos a hacer es con la bolsa media inferior, que es la que nunca trasloco, esa la vamos a utilizar para ganar volumen en el párpado superior. ¿Veis? Lo que estamos haciendo es colocarla en ese punto exacto donde la atrofia es mayor. Evidentemente, que nadie crea que este aporte volumétrico va a durar mucho tiempo. Evidentemente, todos sabemos que esto no va a durar. Pero ¿por qué es muy buena esta idea? Porque esto lo que hace es que nos va a permitir tener una zona donde podemos colocar el flap de grasa dorsal y el flap de grasa nasal y dar mucho volumen, que es esta grasa sí se va a mantener. Ahí veis cómo estamos colocando esta grasa allí, y ahora lo que estamos haciendo es colocar el flap de grasa dorsal que lo hemos tirado para este lado. Va a quedar encima de la grasa libre, que esa grasa evidentemente con los meses se va a perder, pero no se va a perder del todo. ¿Por qué? Porque este flap, junto al flap nasal que aquí tenéis, que se va a colocar encima del otro, esto va a hacer una zona, no solamente un punto de aumento volumétrico, sino una zona grande de aumento volumétrico, como estáis viendo aquí, que va a ocupar prácticamente las 3/4 partes centrales del párpado superior. Y por eso, con estas técnicas, esta solamente la empleamos en casos bastante complejos en los que la atrofia de párpado superior es importante, y aquí lo estáis viendo en un caso como este que lleva de todo, lleva ptosis, lleva pexia de cerja, lleva pinch de piel, pero que nos consigue dar un aspecto volumétrico muy bueno en todos estos pacientes que requieren de una cirugía bastante más compleja y de muy distinta atrofia grasa de párpado superior y de párpado inferior. Con esto lo que logramos es simetrizar el paciente, volumizarlo y mantener estos conceptos que para mí son tan importantes.
Aunque al final lo que es más importante que es, lo que decíamos, la subjetividad del paciente. Estas son fotos enviadas por una paciente antes y después de operar. Claro, yo creo que antes me mandó la foto de las 6 de la mañana cuando su hijo estaba vomitando toda la noche y ya no durmió nada. Y la posterior es cuando el mismo puto niño hizo la comunión y ella se iba a la comunión. Pero, ¿qué más te da si para eso trabajamos, verdad? Pues esto era todo y no quiero marcharme sin hacer un pequeño comentario. 10 segundos. Esta mañana Jorge Corona ha subido aquí y ha agradecido a todo el mundo. A todo el mundo ha agradecido. Ha agradecido a todo el mundo porque es un ser modesto, es un ser humilde, es una muy buena persona y un excelente amigo de todos. Esto es como un gran barco. Necesitáis un gran equipo para hacer una cosa como esta, que la habéis vuelto a hacer. Pero un gran barco necesita un gran capitán. Ese gran capitán es Jorge Corona y ese capitán tiene una capitana a su lado que no se la merece nadie más que él. Gracias, Jorge, gracias a todos, lo habéis vuelto a hacer. Gracias. Muchas gracias, Gorka, excelente plática. Y vamos a pasar con nuestra querida Ana Rosa Pimentel, todo el mundo la conoce también. Ella es profesora y jefa de oculoplástica, órbita y vías lagrimales en la Universidad Federal de Minas Gerais. Bienvenida, Ana Rosa. Ella nos va a hablar de blefaroplastía inferior, el rol del músculo orbicular. Un placer. Bueno, podemos empezar con la cuestión. El rol de orbicular en la blefaroplastia depende hoy fundamentalmente del aspecto cultural de lo que desea el paciente. Y en el último diapositivo vamos a ver de lo que trata. Este es un diagrama simple, retirado del Atlas de Dutton, para que se sepa toda la complejidad que hay en cada uno de los segmentos del orbicular, en cada faja etaria. Muy sencillo el dibujo y muchas horas de estudio para estas peculiaridades. Aquí menciono tres papers, uno donde describo con un compañero de Suiza esta técnica que voy a presentar. El otro, habla-se mucho de pinch technique, pinch, que es verdaderamente el pinch y quién lo describió. Entonces, en 1973, hay un trabajo muy sencillo explicando todo lo que se puede hacer con un pinch, con un belisco. No solo para inferior. Y un trabajo un poco más reciente que es de la origen del músculo orbicular en relación al surco nasojugal, que me cambió también algunos conceptos y yo recomiendo la lectura. Aquí tenemos una secuencia cirúrgica. Esas dos tiras en blanco ensinam los puntos de ácido hialurónico previo. El paciente estaba muy molesto y eso está cada vez más común. Toda la semana tengo un promedio de 30, 35 cirugías al mes y en cerca de 15 yo tengo que utilizar hialuronidase. Isso se vai cada vez mais comum, porque ao tentar rellenar as ojeras, quando se sube, este ácido se põe em um setor distinto. Pero estamos fazendo um pinch, a ver aonde vai o surco nasojugal e a separação órbito-malar. Aquí el paciente
aparentemente, sempre que hablo de blefaroplastia inferior, se parece que eu saco muita pele. Piel depende de quanto está tratada a superfície. Há pacientes que hicieron jet plasma, que hicieron láser de CO2, outros peelings, e vão ter menor quantidade de piel que de músculo. Então, empieza por um conceito que não é colgajo miocutâneo, é uma resecção de piel e uma de piel muito justo. Onde está o pointer? Não há? Não há. É o que temos. É que sou do tempo del pointer. Entonces, miren la foto con la sonrisa y en posición primaria. Lo que se ve es que la margen inferior de la marcación está casi coincidiendo con la porción subciliar. Y así vamos. Después de marcado, la marca blanca era para hialuronidase. E depois de marcados, eu utilizo lâmina fria, mas eu comecei a fazer isso com láser de CO2 com onda contínua. E de verdade que me resulta muito mais rápido, é uma eleição minha, não há diferença em cicatrização. E, seguindo a sequência, miren la inclinación de la lámina. La lámina va bajo la piel, está todo distendido y aquí a la izquierda se ve solamente el colgajo de piel. Y por debajo, ya era una reoperación, entonces se ve el orbicular con una cicatriz. Aquí, a la derecha, tracionando, ve que otro vector está tracionando el exceso de orbicular, sacando el primer triángulo de orbicular y a la izquierda el segundo con otro vector. Despegando. Aqui há outra controvérsia. Que nome é? Ligamento retentor orbicular, ligamento orbital, outra grande discussão que não é o momento. Pero é necessário despegar todas as aderências que há para o hueso subjacente. Al se comprimir, se vê a grasa, uma abertura muito delicada de septo, la salida de la grasa y un cierre. Casos como ese necesitan de un cierre del septo. Aquí, cerrando el ángulo, el encuentro del primer con el segundo triángulo, que va al coto, al stump de orbicular que se pega a rafé lateral. E aqui temos encerrada a cirurgia e sem nenhuma óbvia falta de piel, a grasa que foi retirada. Muito bem, essa é a sequência. E assim temos alguns casos que vamos apresentando hasta que me sone a música. Aos 31 anos, é muito difícil se elegir esta técnica para uma chica que diz, não, eu não posso suportar estas ojeras. E miren, com as flechas, que há uma diferença enorme com la distância entre o surco nasorugal e a margem inferior.
Aqui foi feita exatamente esta técnica. Está contenta? Era o que queria. E muitas vezes me parece um exagero, porque eu preferiria sacar-lhe só a bolsa por via transconjuntival. Pero não é o que deseja o paciente. Aqui temos outra que me encantam esses olhos quase cerrados, llenos, pero a paciente los odia. E diz, desde os 14 anos que eu queria sacar isso. Bueno, seguimos com esta cirurgia. A mim me parece um pouco hundida, como dizia Gorka, que se parece que não há sujetação. Pero é o que queria, encantadíssima. Aqui outra, donde le intento explicar, aqui à la derecha, intento explicar, não há que sacar, esperar, pero quando se reí, vejam a terceira foto, quando se reí, se pode compreender a queixa, e me diz, não funciona nada, não funciona o Botox, não funciona nenhuma das técnicas minimamente invasivas que já tentei. Muito bem, há que sacar piel, há que sacar orbicular. Ali, onde se vê o claro excesso de tejido na área pré-septal e resultado de los 7 dias. E resultado, depois de muito Botox, praticamente paralisada. Porque eu creio que se reí com os olhos. Uno sabe, eu estou aqui com uma tose à direita, por Botox um pouco exagerado, mas me encanta o direito, que está com toses e mais gordo. Então, lo que quero dizer é que o rol do orbicular não é o rol do cirurgião. A mim me gusta assim. A mim me gusta escuchar o que quer o paciente e, sobretudo, os aspectos culturais. Aqui vamos avançar. Obviamente, este era um resultado muito necessário. E aqui, não sei se há tempo para uma minimalista. Vejam, isso é um pinche, não sei. O pinche é descrito como um trocito de piel que é sacado. Para mim, não é essa piel que conta, e já veremos. Uma acantopexia lateral, indireta, a piel inferior que vai sair. Aqui é preparada a decorticação da mesma maneira para fazer um colgajo livre de piel. Acabou? Terminamos. E só para mostrar o resultado de pós-operatório. Não me sonou a música. Este é o pós-operatório. Me sonou a voz. Sí. Então, hoje, as coreanas querem ter love band. Então, eu vou perguntar a toda a audiência, quem conhece este termo? Este término? Love bands ou Ed Sal? Muito bem, los recomendo uma literatura sobre qual é o ideal do modelo asiático. Tudo o que odia mi paciente que queria sacar o orbicular, as coreanas querem com volume. Muchas gracias. Tú presentas al siguiente. Ahora invitamos a Eugenia Castelo.
que nos visita desde Buenos Aires. Bienvenida, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer estar compartiendo esta sesión con todos estos grosos. Mi presentación ya arrancó. Bueno, ahí hay una advertencia por el tema de las fotos sobre todo y avisar que no tengo ningún conflicto de interés. Tenemos un paciente que decidió que se quiere operar con nosotros. Ya programó los días, el dinero, organizó su casa, su familia, su trabajo, todo para dedicarse de lleno a esta cirugía que le vamos a realizar. Nosotros en la consulta vamos a definir, o cuando planeemos la cirugía, si vamos a sacar piel, cuánto, si tenemos que trabajar sobre la ceja, si tenemos que solucionar una ptosis, todo para que nuestra cirugía quede al máximo detalle. Si vamos a trabajar sobre el párpado inferior, vamos a definir si vamos a hacer cantopexia, si no, si vamos a transponer las bolsas, si las vamos a sacar, cómo vamos a trabajar la piel de los párpados. Pero desde hace un tiempo vengo pensando y decía, ¿qué otros procedimientos le puedo asociar a mi paciente en la sala de cirugías, aprovechando que va a tener todos esos días destinados a recuperarse de lo que yo le voy a realizar? Y hacer algo, o sea, que cambie, que potencie el resultado de mi cirugía. Algo como lo que hacen en este congreso, que no es un congreso más, que no es un congreso donde uno viene, donde aprende nuevas técnicas, conoce qué están haciendo los demás colegas alrededor del mundo, sino que además nos permite conectar, nos permite hacer amigos y nos permite disfrutar de un lugar tan paradisíaco como este. Uno de los primeros procedimientos que incorporé fueron los hilos, y fue casi por casualidad. Recuerdo que estaba haciendo una blefaroplastia superior y mientras hablaba con mi instrumentadora sobre los hilos, la paciente me pregunta, ¿ponés hilos? Y yo enseguida le dije, sí, claro, ¿querés? Y la paciente me contesta, ¿tenés? Y ese día esa paciente no solamente se fue con su blefaroplastia superior, sino que además se fue con 10 hilos colocados en la cara. Años más tarde, y de la mano de Lore D'Inicio, que está ahí, pudimos incorporar en nuestra práctica algo que queríamos las dos desde hace muchísimo tiempo, y que era el láser de CO2. Fue un research de muchos años, de mucho investigar. La verdad que teníamos miedo de adquirir un equipo tan caro y que al poco tiempo saliera algo nuevo o algo mejor, porque esto es como el matrimonio. Antes de dar el sí hay que estar bien seguros, porque la idea es que te acompañe unos cuantos años. Así que incorporamos este láser, que es un láser híbrido, es algo muy nuevo que combina dos tecnologías. Por un lado tenemos el láser de CO2, que es el que todos conocen, que es un láser ablativo de 10.600 nanómetros, con el target que es el agua, que nos va a generar una lesión ablativa. Pero, por otro lado, vamos a tener este láser, que es el Erbium Gas, que es un láser no ablativo, que me va a permitir trabajar más profundo en la dermis, estimulando la neocolagénesis y una coagulación de los vasos superficiales. ¿Qué me garantiza este láser? Nosotras no somos dermatólogos y a veces tenemos mucho miedo cuando vamos a trabajar con tecnologías por las complicaciones que podemos tener. Este láser te permite usar parámetros más bajos y obtener los mismos resultados al combinar las dos tecnologías. Luego de dañar la piel, ¿cómo voy por atrás? Acá. Luego de dañar la piel, claramente nos tenemos que asegurar que esa piel cure y rápido y bien y que el paciente no tenga complicaciones. Entonces, lo que hacemos inmediatamente después que terminamos de aplicar el láser en todo el rostro, a veces hasta el cuello, le aplicamos plasma rico en fibrinas. ¿Por qué en fibrina y no plaquetas? Porque me va a dar mayor cantidad de factores de crecimiento. La fibrina se prepara con una centrifugación más lenta y no lleva anticoagulante. Entonces tengo un producto mucho más puro que, como están viendo ahí, lo estoy aplicando como si fuera una loción, ya que no tengo que inyectarlo porque el láser me genera canales para drug delivery. Entonces todo lo que yo aplique sobre esa piel tratada se va a absorber directamente. Ahora tengo la extraccionista, tengo la paciente que tiene un montón de sangre. ¿Por qué no hacer un bioestimulador natural? Están tan de moda los bioestimuladores. Entonces ahí lo que hacemos es preparar el plasma pobre, lo calentamos a 92 grados, se gelifica y lo mezclamos con el plasma rico en plaquetas para hacer
una sustancia de relleno, un bioestimulador, que lo vamos a aplicar en todo el rostro como aplicaríamos una hidroxiapatita de calcio o un Sculptra. Acá estamos viendo cómo trabajo con el biofiller. Lo podemos usar en surco nasogeniano, fosa temporal, contorno mandibular, mejillas, y le estoy aportando más cantidad de factores de crecimiento a este paciente. También he usado ácido hialurónico, sobre todo en la zona de los labios, he usado hidroxiapatita de calcio para definir el contorno, he usado ácido poliláctico en cuello, y son todos procedimientos que agrego cuando el paciente se va a operar porque sé que después va a tener ese tiempo que necesita para recuperarse y que cuando tenga el resultado de lo que yo le realicé va a ser mucho más rico y va a ser mucho más potenciado. He hecho rinomodelación, en estos casos hay que tener muy agudizado el ojo por el tema de los cambios vasculares, solamente trato la punta en el caso de las rinos, pero también he hecho labios, que también hay que tener mucho cuidado porque toda la medicación que usan los anestesistas es vasodilatadora, con lo cual tenemos un riesgo de poder tener alguna inyección intravascular. Pero son pacientes que quizás si esto no se lo hiciera en quirófano, no se lo harían en ningún momento. Y de esta forma ganan confianza y seguramente después de operadas, porque ya lo he visto, están como más receptivas a aceptar los tratamientos mínimamente invasivos que yo le puedo hacer en el consultorio. Acá tenemos unos casos. Esta es mi paciente de la blefaroplastia superior con los hilos. Se fue muy contenta. Después siguen en tratamiento con uno. Yo cuando hago hilos siempre les hago botox en todo el rostro. Esta es una paciente que también, blefaroplastia superior, le puse hilos, en el consultorio era imposible que ella se hiciera esto y ahora está muy contenta y viene y se sigue atendiendo y vamos manteniendo los resultados con bioestimulación, con ácido hialurónico, con el botox y siguen viniendo al consultorio porque la verdad que están tan contentas con el resultado que quieren ir por más. Muchas veces uno se pregunta cuánto dura lo que le hacemos a las pacientes y la verdad que tenemos que saber que el proceso de envejecimiento es activo, es continuo. Esta es una industria abayazante y a veces hasta los mismos pacientes nos vienen pidiendo los procedimientos o los productos que están en el mercado. Acá tenemos otra paciente, blefaroplastia superior, inferior, transposición de grasa superior e inferior, láser, plasma rico, biofiller. El cambio que vemos en la piel, la verdad que es increíble, cómo mejoran las líneas finas, cómo mejoran las manchas. Otra paciente más joven, también láser, blefaroplastia inferior, biofiller, y le saqué un lunar horrible que tenía acá en la barbilla, y la verdad que estaba más contenta por el lunar que por todo lo demás, me parece. Acá tenemos más fotos, vean el cambio de la piel, el cambio en la piel. Los hombres recuperan lindo, la verdad que ya con el tratamiento que les doy para prepararles la piel antes de la cirugía ya mejoran un montón. De otra paciente que también con láser, con blefaroplastia superior, pexia de cejas, le hice hilos tensores en mejilla y ahora la mantengo con toxina botulínica. Hombres, este paciente, la verdad que era un caso difícil. Le hice el láser en la cirugía, hicimos la transposición de las bolsas, después le volví a repetir el láser y le hago bioestimulación con hidroxiapatita de calcio. Ahora, cuando estaba viniendo, me estaba llamando para ir a hacerse algo más. Esta paciente, blefaroplastia superior con láser, hilos tensores en el tercio inferior, plasma rico en fibrina. Ven que tiene un poquito de hiperpigmentación a nivel de las ojeras. Son pacientes con melasma. Las pacientes con melasma son difíciles, pero ahora la estoy despigmentando con el Erbium y con una mesoterapia blanqueadora y la verdad que está mejorando un montón. No me di cuenta de cargar las fotos actuales. Pero miren cómo mejora, vino a operarse los párpados y se lleva muchísimo más de lo que vino a buscar. Otro caso, paciente joven, también ella le hice los labios, transposición de bolsas, láser, plasma rico en fibrina y el biofiller en todo el rostro. Hace que ganen confianza, que quieran seguir haciéndose cosas, que vean que se mantienen sus rasgos, que no les cambiamos la cara, que simplemente se ven mucho mejor. Esta foto la quise poner para que vean cómo es el post. Lo que te garantiza el láser es una recuperación más rápida, no hay que ser tan agresiva con los parámetros. Y esta foto es el día posterior, que la verdad que es un monstruo, pero todavía tenía la fibrina pegada. Y la foto a los 6 días cuando le saco el Coloplast y las suturas. Ven como la piel ya está casi completamente curada. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que recomiendo hacer en la sala de cirugía? Relleno con ácido hialurónico en todo lo que es tercio inferior, labios, rinomodelación, les dije, bueno, si están muy habituados a hacerlo, bioestimuladores, sobre todo en casos de blefaroplastías superiores, definición del contorno mandibular, hilos tensores, hilos de bioestimulación, resurfacing con láseres o ácidos, plasma rico en fibrina o plaquetas y el biofillers en todo el rostro.
¿Cuáles son quizás los que no recomiendo? Ácido hialurónico en Radix para rinomodelación, relleno de arrugas frontales y labelares, todo lo que es tercio superior, la verdad que no lo haría. Relleno de surco de párpado superior, toxina botulínica y relleno de ojeras. Yo creo que en apenas unos minutos podemos hacer que el resultado de nuestra cirugía se vea completamente potenciado sin necesitar hacer grandes intervenciones ni procedimientos demasiado complejos, y creo que el paciente se lleva mucho más de lo que vino a buscar y está muy agradecido. Otra cosa también que vi es que dispersa un poquito la atención sobre los pequeños detalles. Entonces, como tienen varias cosas que mirarse, no están en el detalle mínimo de cómo le quedó alguna mínima, algún mínimo, no sé, error, alguna mínima asimetría. Creo que los oftalmólogos tenemos una ventaja sobre el mundo estético. Creo que tener un acceso al quirófano nos da un diferencial que tenemos que aprovechar. Creo que combinar tratamientos mínimamente invasivos con las cirugías es una muy buena oportunidad y creo que fideliza al paciente de una manera que es bastante increíble. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a pasar ahora con la plática del doctor Luis Asís. Él está en el Centro de Especialidades y Oftalmología en Minas Gerais y tiene un tema muy novedoso que ahorita es tendencia en todo lo cosmético, que es mesoterapia en oculoplástica. Sí, Bienvenido. Gracias, Gerardo. Estoy muy contento que estoy acá hoy y creo que es muy válido que mi charla va a ser después de la charla de doctora Eugenia, porque son cosas que están muy próximas, muy ligadas. Entonces va a ser algo que creo que va a agradar a todos. Entonces, soy Luis, soy de Brasil. Tengo un conflicto de interés porque soy speaker de Toscani, que es una red, de una empresa de mesoterapia. Quiero hablar para ustedes todos de una manera que sea completamente interesante. Entonces, la mesoterapia no es nada novedoso, ¿sabe? El concepto es que todas las técnicas que se ponen los fármacos bajo la piel para la biorevitalización o para el vaciamiento de la grasa son la mesoterapia. Y no es nada novedoso porque se empezó en 1958 con el médico francés que se llama Michel Pistor, que fue el primero que hubo un caso que un paciente estuvo ahí con una crisis de asma, puso procaína y mejoró la sordera. Entonces él pensó, ¿por qué no intentar poner el mismo fármaco cerca del hueso mastoideo para tratar lo mismo? Entonces desde ahí se empezaron a hacer la mesoterapia. A título de curiosidad, nosotros somos oftalmólogos, el primer caso en realidad fue hecho por un amigo austríaco en 1884 que se llama Karl Kohler. Es austríaco, que fue el primero que hizo uso de anestesia con cocaína en córnea. En verdad, entonces, el padre de la mesoterapia, un oftalmólogo, también, como muchas cosas en estética, como el uso de la orinasa, como el uso de Botox, como también empleo de cómo fue descubierto el ácido hialurónico. Entonces, nosotros todos oftalmólogos tenemos mucho que enseñar sobre estética también. Este es el artículo que prueba esto. Entonces, ¿cómo hablamos de la mesoterapia? Tenemos que saber un poco de la piel. ¿La piel al final es enemiga o es heroína? Porque la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Cerca de un 15% del cuerpo de la superficie es de la piel, con 2 metros cuadrados. Y la barrera cutánea más importante contra los radicales libres, la luz UV, la infección y la pérdida transcutánea de agua. Pero en contrapartida, solamente cuando se pone tópicamente las sustancias, solamente las hidrofóbicas que tienen un peso molecular bajo que 500 daltons, no es 500 kilodaltons, 500 daltons pueden transponer la epidermis solamente con 1 a 5% se puede transponer esta barrera. ¿Qué pasa? Con la modernidad hubo algunos cambios y hoy se puede manejar nanotecnológicamente todos los fármacos, que entonces hoy tenemos péptidos mimiméticos, que son pequeñas partículas para obtener mejores resultados, y también los agentes liposomales donde se ponen los fármacos para que se pueda tener los mejores resultados y transponer la barrera sin modificarla. Y hoy también, generalmente las mezclas tienen pH muy cercanos que se pueden mezclarlos para tener mejores resultados. Y también, al invés de
manipular los fármacos, se puede manipular la piel. Generalmente tenemos la químicamente con los peelings, o se puede hacer también físicamente con la ayuda de aparatos diversos, como la mesoinjection queratoscani, láseres de SO2, plasma, microagujas, radiofrecuencia, luz de intensidad pulsada. E olha, há conceito de mesosynergy. O mesosynergy é conceito que podemos añadir todos os elementos de mesoterapia para que se pueda ter com mais harmonia e sinergia os melhores resultados. E como todos os elementos que a doutora Eugênia ha dicho, então todos, os hilos, botox, bioestimuladores, todos se podem añadir com mais conhecimento de los fármacos, mais conhecimento de bioquímica, de todo, se pode mesclar e o que passa? Que nós não estamos mais rehenes da indústria e se pode modificar todos os outros protocolos que nós temos hoje, pero a ser distintos com o que temos de fármacos em mesoterapia. E quais são os empregos em mesoterapia em holocoplástica hoje? São para melhorar os outros resultados que dos procedimentos menos invasivos, aumento de performance na cirurgia de perfiloplastia e também os manejos de los efectos adversos. Aqui há acrônimo para todos os outros para saber sobre as señales de envelhecimento. É acrônimo que é muito fácil: café, C de coloração, A de arrugas, F de flacidez para las toses e E de estrutura, quando se habla de hueso e também de las bolsas grasas. Hablando de la coloración son todos los tratamientos que se basan generalmente con el empleo de algún aparato para que se pueda vehicular los fármacos. La hiperpigmentación, generalmente utilizamos algún fármaco que va a impedir la estimulación de la melanina y también el transporte de melanina. Este es un fármaco de Toscani que se llama WCPR, que actúa muy bien para melasma y HPI. Há outras manchas também que não são as manchas de hipercoloração, são as de hierro, e também que se pode manejar com sequestro de hierro, como os terpenos e também agentes botânicos, ou que se pode fazer a colagenogênese com a vitamina C. Este é um caso brilhante que se utilizou o láser com o WCPR. A hiperpigmentação é muito mais difícil, porque generalmente se passa com o vitiligo ou depois de algum tratamento ablativo em fototipo mais altos. E se vê muito mais difícil, mas se pode utilizar as microagujas com as 5-fluoracila e também com a bimatoprosta, que temos resultados muito bons. Las arrugas e las toses é algo que a mim me encanta muito falar, porque sabes que generalmente as pessoas falam que é sobre a contracção do músculo, mas em verdade não é. Em verdade se trata de uma perda transcutânea de água, e esta perda de água hace que os queratinócitos, os fibroblastos, se quedam mais senescentes, que se não respondem muito bem. Então, há uma perda de água com uma perda da metabologia das células, que se quedam mais viejas, que se quedam com o fenótipo de senescência, e depois há como se fosse uma perda de anclaje com a flacidez para as toses que se põem quando se estão expostas ao sol ou algo assim, e como esses dois pacientes que se vê com uma flacidez de arrugas muito avançadas ou no caso de elastoses muito avançada. E como se pode tratar? Há 3 maneiras. Generalmente com hidratação, e hoje há produtos muito avançados que se pode melhorar o manejo de manter a água na área, ou se pode actuar molecularmente sobre o CD44. Outras são antioxidantes que se vai proteger de todos os radicais livres. Hoje sabemos que as vitaminas A, C e E, a glutationa e superóxido desmutasa são muito importantes. E há também, como se pode, é muito novedoso, que é bloquear sinergicamente com o uso de péptido mimético que se chama Hiriline, que se pode mesclar com Botox para melhorar a performance. Este é um caso, um estudo que estamos desenvolvendo em Brasil, e acá é split face que em lado se utilizou Dyspor com Miotec, que é a Hiriline e péptido mimético, e o outro que não se utilizou. E se vê que em 3 dias se começou, se pode dizer que em lado se começou mais rápido que em outro, e depois de 3 meses se queda mais forte o lado que se usou a mescla. É importante saber que realmente se trata da biorevitalização, é o fenótipo de senescência. Este é um caso meu, que é minha suegra, que depois de 15 dias, depois de uma biorevitalização de arrugas e hidratação,
va a pasar. La estructura es importante saber que generalmente cuando hablamos de bolsas grasas es algo verdaderamente muy novedoso que podemos utilizar al invés de la cirugía. Hay hoy sustancias que se llaman vaciadores. Tenemos los botánicos y también los ablativos. Y tenemos resultados muy buenos, generalmente cuando se mezcla con algún procedimiento de tensado de la piel, como los hilos, el plasma y el láser, tenemos resultados aún mejores. Esta es la doctora Patricia Ritz, que fue la primera que tiene un estudio sobre vaciadores ablativos en los párpados. Esta era una paciente mía que yo utilicé, uso la blefaroplastia superior, y abajo fue los vaciadores. Este era un caso que se usó, no fue una cirugía, fue solamente vaciadores con plasma. Un spoiler sobre Malarmount, que es una cosa muy difícil de tratar hoy conmigo, este señor caballero, Dr. Tadak, Dr. Feijó. Hicimos un trabajo con la aplicación también de vaciadores para el Malarmount con mejora, que va a ser publicado mes próximo en JAD. A performance quirúrgica, este é video muy rápido de que se ve que cuando se mezcla con la urinasa, generalmente solamente con pitch, sin deformar, se puede entregar la anestesia con una performance mejor, con menos volumen, sin deformar, sin nada. Y generalmente nosotros queremos que no haya moretonas, hinchazón, entonces se ve que se resulta mejor cuando se mezcla con la urinasa. Se puede también mejorar la incisión. Generalmente cuando utilizamos la radiofrecuencia o láser para hacer las incisiones, en los bordes, entonces se mezcla, ¿sí? Resulta mejor. Los moretones de hinchazón, también tenemos algunas mezclas que se pueden mejorar. Esta es una paciente mía que utiliza anticoagulantes y le hicimos el protocolo. Y también un manejo de efectos adversos como eventos vasculares de hipercorrección con la urinasa también. Este caballero que una decencia que podría desarrollar una retracción y solamente con un producto estaba mejor. Esta retracción que se trató con sulfuracida. Muy bien, entonces la belleza es ese paso de no estar en la perfección, sino en la individualidad de cada uno. Muchas gracias a todos. Este QR code es mío, de Patricia Leite Dadaki, que tenemos para quien interesa un poco más de la mesoterapia, tenemos clases todas las veces en línea. Muchas gracias, obrigado a todos. Gracias, Luis. Sin duda la mesoterapia es todo un nuevo capítulo y lo difícil es personalizar el tratamiento. A continuación, el doctor Juan Delgado. Juan está en Bogotá, práctica privada. Nos va a hablar de blefaroplastia superior con o sin elevación de cejas. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, gracias por la invitación y por permitirme presentar en este curso. Es un placer estar aquí. No sé, la primera... Bueno, mientras aparece mi charla, que no aparece, pues agradezco mucho a Flora y a Gorka porque la verdad es que estamos como muy sintonizados. Yo también creo que la magia de los resultados está mucho en la simetría que se consigue con estos pacientes para que realmente queden felices. Entonces, es un poco lo que quiero contarles hoy. La charla se llama Blefaroplastia de párpados superiores con o sin cejas. Y llevo 27 años operando párpados y mi obsesión ha sido siempre obtener los mejores resultados en las blefaroplastias. Y yo creo que lo más importante es que se debe considerar la ceja y el párpado superior como una unidad. Creo que es un error pensar que el paciente solamente porque se ve el párpado caído tiene un problema en el párpado. Realmente muchas veces el problema está en otra parte y eso es lo que nosotros tenemos que encontrar y manejar, a ver si esto funciona. Entonces, la magia de la blefaroplastia superior está en las cejas, en la recomodación del RUF, del entrecejo, en la reposición del volumen y en el manejo de las asimetrías. No todos los pacientes, por supuesto, necesitan el mismo tratamiento, hay que individualizar, pero las cejas y los párpados son una unidad y no es posible modificar uno sin afectar positiva o negativamente al otro. Como nos decían el doctor Gorka y la doctora Flora, la pérdida de volumen óseo y de tejidos blandos es sinónimo de envejecimiento. Blefaroplastia es remodelar el párpado. Blefaroplastia no es quitar tejido, muchas veces es poner tejido,
reacomodar el tejido, reposicionar el volumen. Entonces, la posición de la ceja es lo primero que hay que mirarle a un paciente cuando consulta por los párpados caídos, y no olvidar que hay características que son genéticas de cada paciente, párpados largos, párpados cortos, y no se trata de convertir al paciente en nadie más, sino en ofrecerle como la mejor versión posible de su momento de la vida, siempre buscando resultados naturales. Todos estos pacientes que les voy a mostrar, les he hecho efectivamente algo en las cejas. Los resultados naturales son la clave. Una de las cosas que más me gusta de esta cirugía es que me permite reposicionar el volumen cuando reacomodo el roof. Entonces, esta es una paciente a la que le hice una blefaroplastia de párpados superiores, le quité tal vez un par de centímetros, de milímetros de piel y le reacomodé el roof, y miren cómo se rellena el surco superior. No le hice transposición grasa, sino le reacomodé el roof. Esta paciente se le desinfla el párpado, como decía la doctora Flora, es como si se desinflara una almohada, pero cuando uno reacomoda el roof, reposiciona los tejidos y la ceja se ve más llena y el párpado se ve más joven. Otra de las magias de reacomodar la ceja es que como lo que se puede levantar son los 2/3 laterales, se puede esconder mejor la cicatriz, porque no hay que perseguir el párpado hasta tan afuera, las cicatrices son más cortas y se esconden mejor. Normalmente esa cicatriz habría salido más o menos 1 centímetro, centímetro y medio por fuera del canto, y fíjense que la cicatriz es más corta y prácticamente es invisible. Se reacomoda el roof, se reposiciona el volumen y la cicatriz queda muy bien escondida. Todo esto es gracias a que se reacomoda el tejido de la ceja. Cicatrices muy bien escondidas. Estas fotos son algunas más recientes que otras y uno nota, por ejemplo, que hay algo de hiperpigmentación todavía, algo de edema, pero se ve muy natural y las cicatrices muy bien escondidas. La otra magia de reacomodar las cejas es el manejo de las asimetrías. La mayoría de los pacientes que notan un párpado más caído que otro, casi siempre tienen la ceja de ese lado más bajita. Si uno reacomoda la ceja, mejora la asimetría. Entonces, reacomodar la ceja no siempre es levantarla, a veces sí, como en este paciente, y otras veces, miren que este señor tiene 2 mitades de la cara completamente diferentes, como nos mostraba el doctor Gorka. Fíjense que en un lado se despeja el párpado y en el otro se rellena el párpado, y lo que hago es reacomodar el volumen, devolver el volumen reacomodando el roof por vía transpalpebral. Esta paciente también, fíjense que el párpado del lado derecho es como la blefaroplastia tradicional y la del lado izquierdo se le marca el surco supraorbitario, entonces se reacomoda la grasa del roof. Cuando tienen bolsa medial, hago transposición de la bolsa medial, pero cuando no tienen grasa, lo logro reacomodando el roof. Ceja del lado izquierdo más caída, párpado más caído. Cuando se mejora la simetría de la ceja, mejora la simetría de los párpados. Igual, párpado derecho más caído, ceja más bajita. Cuando se mejora la simetría de las cejas, mejora la simetría del párpado. Y esta es una foto transoperatoria. En el lado derecho izquierdo ven que la ceja está más alta porque no he operado sino ese lado, y al final de la cirugía un tatuaje horrible, pero se ve que las cejas subieron. Estos son otros casos que manejo con esta técnica, que son muy complejos, pacientes previamente operados, pacientes que ya les hicieron blefaroplastia y que no saben que la ceja no son solo los pelos, y entonces creen que lo que tienen caído es el párpado, y les quito 2 o 3 milímetros de piel y les vuelvo a poner la ceja en su lugar y mejora el aspecto del párpado. Esta paciente había sido operada por mí 12 años antes, le molestaba mucho que le colgaba la piel lateral y fíjense que la cicatriz no se ve porque al reacomodar la ceja se devuelve el volumen a la ceja y se esconde muy bien la cicatriz. Este es un caso interesante. Yo planeé que le iba a quitar más o menos unos 2 milímetros de piel. Fíjense que ya tiene un lunar en el párpado, no sé si lo alcanzan a ver, como una manchita café en el párpado. Cuando la paciente tenía ya la sedación, quedaba con lagoftalmos de más o menos 2 milímetros. Entonces no le quité ni 1 milímetro de piel, y este es el resultado más o menos a las 3 semanas, habiendo subido únicamente la ceja por vía transpalpebral, sin quitar ni 1 milímetro de piel. Entonces, esto no me voy a detener aquí porque no nos da el tiempo, pero simplemente yo creo que la mayoría me han visto hablar de esto ya varias veces, pero les muestro que la clave es hacer la disección suborbicular.
La primera parte la hago con el electro, la segunda parte es una disección Roma y fíjense abajo a la izquierda cómo se ve que es un bolsillo amplio, un bolsillo grande para poder reacomodar el tejido. Esa es la magia, para poder hacer esto hay que hacer un buen bolsillo. Si alguien quiere hablar conmigo de esto, con mucho gusto les cuento cómo lo hago. Me gusta que al final de la cirugía el paciente se vea así, el campo quirúrgico debe estar limpio y el paciente debe verse así. Cuando uno trata bien los tejidos, los pacientes se inflaman poco, se recuperan mejor. ¿A quienes no les reacomodo las cejas? Porque la charla se supone que se llama cuándo sí y cuándo no. En mi caso, casi siempre sí, pero los pacientes con fibromialgia quedan con disestesias permanentes en la frente. Entonces, a esos pacientes no les subo las cejas. Pacientes que todo el tiempo hablan levantando las cejas, no les subo las cejas porque la cicatriz tiende a quedar un poco más levantada, sobre todo al principio, y el postoperatorio puede ser complejo. Entonces, cuando todo el tiempo levantan las cejas, trato de no subirles las cejas. Y específicamente pacientes que tienen queloide, cicatrización queloide comprobada por la misma razón, porque se les puede notar la cicatriz. Y la frontoplastia. Cada vez hago menos frontoplastias. En mi práctica actual tiene básicamente dos indicaciones. Mejorar la ptosis del entrecejo. Para mejorar la ptosis del entrecejo, la única manera efectiva es una frontoplastia. Combino la blefaroplastia con la frontoplastia cuando quiero subir el entrecejo. Y tal vez lo que más hago hoy en día con las frontoplastias es el manejo de asimetrías en pacientes que tienen cejas asimétricas, pero que no quieren o no necesitan una blefaroplastia. O sea, a esta paciente le hice media frontoplastia, le subí con 3 incisiones, solamente la mitad de la frente. Esta es una foto como a los 15 días, todavía tiene un poquito de quimos hacia aquí abajo, pero se ve muy bonito, el resultado es muy bueno y esta es la indicación más común en mi práctica hoy en día de frontoplastia, media frontoplastia. Este es un paciente que tuvo una fractura de la rama del maxilar, lo operaron, cicatrizó mal, cuando lo refracturaron para operarlo, se lesionó el frontal y quedó con una ptosis de ceja y le subí también, le hice media frontoplastia. Entonces, esas son las indicaciones de frontoplastia hoy en día en mi práctica. ¿En quiénes no hago frontoplastia? Hago pocas, pero pacientes con alopecia marcada, porque es muy difícil esconder las cicatrices. Y la otra cosa muy importante es que la frontoplastia es una cirugía que depende de que se pueda ejercer un buen vector de fuerza para elevar. Entonces, cuando los pacientes tienen frentes muy largas, se descompone el vector de fuerza para traccionar y por bien que hagas la disección, por bien que hagas la elevación, es difícil subir la frente de un paciente que tiene una frente muy larga en quien estás jalando mientras das la curva hacia arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, bien, muchas gracias. Vamos a presentar a quien no necesita presentación, porque es el más grande anfitrión que hemos tenido hoy y lamentablemente no va a estar su fiel compañero, el Dr. Merritt. Él nos va a presentar Pearls and Shortcuts in Oculoplastic Surgery. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, mi socio, Jim Merritt, tenía muchas ganas de participar, estar aquí en el Congreso. Muchas personas de ustedes que nos han visitado en Dallas se han quedado en su casa, saben que es un extraordinario anfitrión, extraordinario amigo. La semana pasada hicimos una orbitotomía juntos, se veía medio malito, el domingo me habla y me dice tengo COVID. Así que, bueno, afortunadamente a mí no me dio. Pero les manda saludos y me mandó la plática que sí se las podía dar. Entonces, estos somos los 4 que estamos en la práctica y están las transparencias en inglés, pero la voy a dar en español. Y estos son casos en los que habla de perlas en cirugía oculoplástica, de algunos detalles que él siente que a través de los años de su práctica pueden aumentar cómo uno mejora los resultados con los pacientes. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que él hace es cuando hacemos las blefaroplastías, las ptosis, etcétera, al momento de inyectarles, se seda al paciente, se les pone un poquito de fentanil al principio de la cirugía, se hace la marcación y luego se pone propofol al momento de hacer la inyección. Eso hace que después, cuando el paciente tiene una ptosis, hay que ajustarlo para cuando se despierta ya no siente nada y está totalmente despierto. Otra cosa que hacemos es que una vez que hacemos las marcas y lo inyectamos,
limpiamos el área, pero ligeramente, y luego hacemos la incisión para que así no haya riesgo que las enfermeras borren las marcas. Entonces, que bueno, como saben, puede suceder. Pasando al punto número 2, esto lo presenté una vez, creo que fue en Chile, lo presentamos de que usamos un espéculo nasal para la órbita, y eso ayuda a separar la grasa y encontrar muchas veces los tumores. Entonces es una forma muy fácil de abordar la órbita y que nos excluye toda la grasa cerca de los tumores. Entonces es otra de las técnicas que quería pasarles. Yo hago muchísima dacroendoscópica, muchísima de mi cirugía es endoscópica, pero como él dice, bueno, en muchos lugares no hay endoscopio. Entonces, por ejemplo, si hace uno una intubación y quiere uno buscar el tubo de Crawford o cualquier material que usemos para la intubación, lo que usa él es que hace un doblez de los tubos que va a poner. ¿Y qué pasa? Entonces, voy a regresar esta. Como pueden ver, tiene los dos dobleces en la misma dirección. Entonces, cuando uno pone el tubo por el conducto nasolagrimal, exactamente el doblez lo dirige hacia uno, y entonces sabe que la parte de abajo del cornete inferior, la punta del Crawford tube de lo que estamos usando va a estar hacia adelante. Entonces, al usar el espéculo nasal es mucho más fácil encontrarlo. El siguiente punto es, por ejemplo, en la exenteración. Una de las cosas en la exenteración es que hay mucho volumen en la órbita, y entonces para facilitar el manejo de los tejidos es hacer sacar todo el humor vítreo del ojo. Entonces, al sacar el humor vítreo del ojo, hace que el ojo se descomprima, y al descomprimirse el ojo, eso ayuda a que al manipular los tejidos, la forma que uno quiera agarrar los tejidos alrededor, es mucho más fácil, porque entonces ahora, al estar haciendo la disección, hay menos volumen interno y facilita la disección de la exenteración. Entonces, son detalles que son, como pueden ver, bastante sencillos, pero él los ha pensado a través de los años. Entonces, él facilita, el que tenga la oportunidad de visitarnos, pasar tiempo con Jim en la cirugía, facilita problemas complejos y los simplifica. Por ejemplo, una parálisis crónica. Hablamos esto en la mañana con la excelente plática que tuvimos de la fijación ósea, y una de las cosas que hacemos es, bueno, obviamente hacer la reparación del ectropión, y normalmente les ponemos una pesita de oro, y a veces le hacemos una tarsorrafia temporal, y así disminuimos el aspecto temporal del párpado. Aquí tenemos un paciente a una semana, es otro paciente, una semana al mes de operado con la parálisis facial. Nosotros usamos las pesas de platino porque tienen un poquito menos volumen que las de oro. El siguiente punto que quería platicar es de cuando hacemos injertos de piel. Varias cosas con los injertos de piel. Uno, cuando los ponemos en exenteraciones, hacemos injertos de piel de los split thickness de la pierna, y los hacemos como en mesh para que tenga más espacio. Ahora, cuando ponemos injertos en los párpados inferiores, al poner varias suturas de la piel hacia atrás del párpado y de regreso, hace que el injerto quede muy bien pegado a la parte que lo va a nutrir. Entonces usamos muchísimas de estas suturas cuando hacemos injertos, y además ayuda en que cuando no tenemos algún material para ponerle una compresión, ayuda para el resultado final. Otra cosa que le gusta mucho hacer Jim, a veces en lugar de hacer el colegajo de tarso conjuntival o el de Hughes, es si hay suficiente tejido en la parte de la mejilla del cachete, le hace un injerto tarsal para hacer la lamela posterior, y hace un colgajo de la parte de la mejilla hacia arriba para usar en un solo tiempo quirúrgico la cirugía. No se puede hacer en todos, pero en algunos pacientes es una técnica muy bonita, y como pueden ver, ahí pone las suturas estas de las que les estaba platicando.
Los pacientes con Stevens-Johnson, los pacientes con pemfigoide cicatrizal controlados, como saben, muchas veces nos llegan pacientes que les han tratado de quistar las pestañas por mucho tiempo y resulta que tienen una enfermedad conjuntival con cicatrización. Entonces, en estos pacientes usamos muchísimos injertos de mucosa oral. Separamos la lamela anterior y posterior a través de la línea gris y ponemos el injerto de conjuntiva. Probablemente hagamos esta 1 o 2 a la semana en nuestra práctica y tienen resultados muy, muy, muy buenos. Otro tema es, por ejemplo, cuando hacemos las cirugías con cirugía de Mohs, en algunos pacientes que necesitamos que no sea en congelación el resultado final, sino, por ejemplo, en un paciente con un carcinoma de las glándulas de Meibomian, estos pacientes necesitamos tener permanentes. Entonces, lo que se hace es que hace la cirugía, se cubre el ojo y se espera que el patólogo nos dé los resultados de que ya es el momento de poder hacer la reconstrucción. Aquí está un resultado de un paciente 7 años después. Este es un paciente con una pérdida traumática del párpado. Varias cuestiones en trauma, nada más para recordar un poco cuestiones pacientes con trauma, siguiendo un poquito la plática que dio Stuart en la mañana. Acuérdense que todos los pacientes con trauma, aunque parezca que el tejido no está ahí, muchísimas veces está ahí. Entonces, cuando lo lleven a quirófano, hagan una exploración muy buena, porque a veces pensamos que ya perdimos el tejido y lo empieza uno a desenvolver y ahí está el tejido. En este caso, al paciente le faltaba un poco de tejido, entonces lo que usamos es, usó tejido del tarso contralateral y le hizo un avance de una colgajo del mismo párpado para ocupar la parte que le faltaba del borde del párpado. Entonces aquí está el resultado a los 6 meses y como pueden ver, bueno, faltan ahí pestañas, pero el borde que tiene está muy bueno. Y bueno, de nuevo, gracias de parte de mi socio y amigo Jim y esta es su presentación. Muy bien, pues creo que ha sido una excelente sesión. Todavía tenemos 10 minutos para la discusión y las preguntas. Y obviamente pues han salido ya muchas preguntas, pero creo que una de las más recurrentes es el uso de la tecnología y de todo lo nuevo que está viniendo para complementar nuestros procedimientos, las blefaroplastías. Entonces, me gustaría hacer la pregunta en general al podium. Como oculoplásticos, ¿cómo poder empezar ante tanta información nueva, ante tantos productos nuevos, ante tantas tecnologías diferentes que se están usando? ¿Cómo poder elegir cuál es el más adecuado para nuestra práctica y cómo también se tiene que entrenar el oculoplástico en todas estas nuevas técnicas que están saliendo? Bueno, yo creo que primero hay que aprender mucho del manejo de la piel, hay que tener a alguien que te asesore, trabajar con dermatólogos, aprender mucho. Y una vez que, o sea, uno puede tener un CO2, puede ser cualquiera, la verdad que todos son más o menos iguales. Nosotras quisimos incorporar un equipo diferente para darle también más uso en consultorio quizás, y eso es importante que lo tienen que saber. Si lo van a usar solo en consultorio o lo van a usar en quirófano. Si lo van a usar en quirófano, un láser de CO2 creo que es suficiente y creo que tienen que ir probando, tienen que tener un buen respaldo de la empresa que le venda el equipo, tiene que tener gente que los forme, que los ayude y que les enseñe cómo trabaja la piel, cómo cura la piel, cómo cicatriza y sobre todo cómo manejar las complicaciones sin volverse locos, sin angustiarse. Bien, y yo solamente una acotación. Todo esto que has dicho de las nuevas tecnologías y las nuevas cosas que salen, primero que tengamos muy claro que el problema de la industria es el problema de la industria y no el nuestro. Es decir, que sea su problema y no el nuestro, que no te den problemas la industria para que tienes que esto y lo otro, porque si no tú comprarías todo y entonces tienes que tener muy claro lo que tienes que hacer. Entonces, por mi experiencia personal, 25 años en un centro muy grande donde yo decidía poco y 1 año en un centro donde yo decido todo. Yo lo que sí recomiendo es usar el láser de CO2 para el quirófano. Evidentemente sí que es verdad que a nivel de marketing ayuda mucho, pero no es solo eso.
se opera más rápido, se opera con mucha menos sangre y es todo mucho más rápido el postoperatorio. Que tiene una curva de aprendizaje, es una curva pequeña, honestamente es pequeña. Y como decía ella, es que si la empresa te apoya los primeros días es muy fácil. Dos pequeños tips para aquellos que quieran empezar con CO2, que son cosas que me han pasado a mí. La potencia del CO2 no depende solo del número que pone en la pantalla, sino depende del número que pone en la pantalla y lo rápido que pases por la piel. Porque a mí me preguntan, ¿pero tú para qué usas el láser? Para todo. Es decir, yo en la cirugía hago todo con láser. No hago ninguna incisión que no sea con láser. Lo que pasa es que la hago, por ejemplo, a 4 de potencia y paso muy rápido para no quemar el orbicular, que es la forma de que esa cicatriz vaya más rápido para curar. Y el segundo tip, que es una cosa que nos pasa a los que empezamos, que estamos acostumbrados a quitar los puntos a los 6 días, yo os diría, si lo vais a hacer con láser, no lo hagáis a los 6 días, empezar a los 10 días, porque tarda un poco más, por muy rápidos que seáis en la piel, a cicatrizar. Todo lo demás, para mi gusto, y ahí cada uno es libre de pensar lo que le vaya mejor a él, para mí el láser CO2 en quirófano es un gran arma. Hablando del láser de CO2, pues algo... Oh, sí, claro, perdón. Sí, a mí que parece que sobre ese asunto es algo que, primeramente, esto aquí que estamos haciendo que es el primer paso, porque nosotros como oftalmólogos, nosotros no sabemos cómo comenzar. Nosotros generalmente, a mí en Brasil, empecé porque estaba estudiando con otros dermatólogos y me pasó que cómo voy a hacer mientras oftalmólogo voy a hacer alguna cosa de tecnología. Entonces creo que para muchos acá no sabes generalmente cómo va a empezar porque no se sabe, no hay cómo empezar. Entonces hoy nosotros que estamos acá ya haciendo hace 15, 20 años, pero nosotros estamos con dermatólogos, otras especialidades y pudimos aprender con ellos. Entonces, ahora que creo que esta es una posibilidad que hoy estamos hablando con todos, que estamos aprendiendo sobre tecnología y tenemos espacio hoy para hablar sobre eso, porque no hay muchos sitios y congresos que se puede hablar sobre tecnología en oftalmología. Y creo que nosotros, mucha gente hoy habla y tenemos cursos sobre tecnología. Entonces, hay mucha cosa que entonces tiene que saber qué quiere aprender, porque es muy amplio. CO2 creo que es la puerta de entrada. Porque ya hacemos la blefaroplastia, entonces CO2 se añade a la blefaroplastia y es nuestra tarjeta de visita. Pero hay mucha cosa. Flora sabe muy bien, entonces puede saber hacer todo. Entonces, a mí que me parece que tiene que saber de su país, que si hay alguna persona que hace una tecnología que te interesa, y va a aprender con él. Y viene a todos los congresos que se tiene la posibilidad de hablar de tecnología como ese, que es muy grande, estupendo, y felicito a la comisión que está brillante. I have 2 points to make, and I'm sorry if I'm going to overlap. So the first thing in terms of new technologies is that your surgical skill is your most powerful technology. And I don't think that there is any technology out there that's going to give you any more value than honing your surgical skill. That's point number 1. Point number 2 is any new technology that you bring into your practice, you have to ask yourself, is this technology going to work for me, or am I going to work for that technology? Because from just the purely practical business standpoint, your overhead, everything that you put into your practice is going to be what you take out, right? So you're going to have to sell this technology. You're going to have to make sure that it works. So be careful with anything new. Make sure that it has proven benefit, that you're not just, jumping on some kind of marketing campaign that you're blindly believing. So make sure it truly has value for your practice. I don't think that there is a single machine or laser out there that is going to be as valuable as what you can do with your hands. So for me, if I had to pick anything that I learned in the last 10 years that has brought value to my practice, it was probably how to use fat effectively, microfat, nanofat, any form of fat, and there's no overhead on that, right? Or it's minimal. There's no machine that you need to buy to learn how to do that. I just want to say I agree with the young lady over there that the most important thing is learning great technique. So we have multiple CO2 lasers in both of our offices, and we have them downtown where I operate. We don't use the CO2 for cutting on the skin. We use hard steel
or we use an Elman unit? Because for me, I think it reduces the damage to the skin. What we're using our CO2 laser and my nurses is for improving the skin. And I think one of the things I would say is don't be afraid to ask your colleagues who do this already. But the other thing is you don't have to spend a lot of money. When I had no money, I bought my first laser on eBay. And I'm embarrassed about that, but it still works and it's great. And the point is that you can go very, very cheap. You just want to learn how to use it. But don't go to new technology until you get really good at just doing great blepharoplasty. Because when the eyelids look great, and then you add a CO2 to improve the color of the skin, it's magic to the patient. With these new technologies, with PRP and the exosomes in downtown Chicago, we have a group of dermatologists that I talk with, and they don't even know if that stuff really works. There's a lot of anecdotal reports that these things help, but when it comes down to it, as eye plastic surgeons, you want to stick with your basics. Get really good at your basics and buy cheap, and don't be afraid to ask for help. Una observación que está muy de acuerdo con mi manera de pensar en general. Como dice Flora, yo creo que no hay nada más valioso que tus habilidades quirúrgicas y no tengan miedo de no hacerlo todo. No, uno no tiene que hacer todo. Y no tengan miedo de ser generosos con sus colegas. Mándenle los pacientes a los colegas, porque en mi caso, al final de haber hecho muchas cosas, yo operé con láser de CO2, yo hice resurfacing con CO2, con Erbium, yo a veces pongo rellenos, pongo toxina botulínica, plasma con plaquetas, etcétera, pero al final, aquello en lo que soy más exitoso y en lo que soy más productivo es operando. Y yo tengo que gastar el mismo tiempo en consulta para ofrecerle al paciente una mesoterapia que una blefaroplastia con cejas o una blefaroplastia de párpados inferiores. Entonces, yo puedo ser generoso y mandarle esos pacientes a alguien más que vive de eso, que se dedica a eso, que puede que lo haga igual o mejor que yo, y magia, le mandan a uno pacientes de regreso. Eso es cierto. Entonces, uno no tiene que hacer todo. Y eso es más barato que comprar láseres. Listo. Bueno, les agradecemos a todos. Ha sido una sesión muy intensa. Hay muchísimas preguntas en el chat, pero por favor, los que deseen preguntar directamente a los expositores por falta de tiempo. Muchas gracias. Gracias. ¿No quieren empezamos? ¿En qué? Sí, eres experta en